Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, míralo hasta el final, no te pierdas los detalles. Si quieres noticias sobre bebés apoya nuestro vídeo con 500 me gusta. Varán y Dylan discuten en la sala de estudio. Habrá oposición entre sí con respecto al mundo. Todo se reduce a tener un bebé. La discusión entre ellos llega al pasillo. El señor Kudret llega a la sala de estudio y pregunta qué está pasando. Dylan y Varán dicen que no es nada importante. Señor Kudret, su discusión es muy normal. Sin embargo, dice que debería hacerlo fuera de la vista. Entonces les das a todos algo de qué hablar. Por otro lado, Frat dice que todos pareceremos felices. Bajan al pasillo cogidos de su mano. Hassan piensa que se llevan mal y pregunta cómo están los recién casados. Frat toma la mano de Gul y le dice que está bien. Luego desayunan, cuidándose unos a otros. Hassan se vuelve hacia Cian y le dice, tu hermano y tu tía han estado peleando por tu culpa desde la mañana. Dice que hiciste un desastre. El señor Kudret mira fijamente a Hassan. Harun no se quita la boina que compró Yasmin. Esto no pasa desapercibido para Cevdet y Cebrille. Por otro lado, Yasmin quemó la comida y le cuenta a Harun. Harun dice que no hay problema, lo haremos de nuevo. Yasmin está muy sorprendida. Durante la cena, Varán, Kudret y Frat hablan de ternura. Hablan de la actitud de Zebair en la licitación. Es evidente que Zebair tiene un problema con nosotros, afirma. Mientras tanto, Dylan sigue comiendo constantemente. Azadeh sonríe mientras lo mira. El estilo de alimentación de Dylan no es normal. Mientras tanto, Zebair dice que está decidido a hacer la guerra contra Sabia y Varán. Pide información sobre el hospital. Veamos si hay alguna vacante, dice. Por otro lado, Gul le dice a Dylan que será una gran madre. Dice que tus hijos tendrán mucha suerte. Mientras tanto, Cian llega a la cocina. Le pregunta a Dylan si podemos hablar un rato. Dylan, preparamos té. Él dice, tomémoslo y hablemos así. Yasmin, en cambio, tiene un día lleno de torpezas. Sin embargo, la actitud comprensiva de Harun sorprende a Yasmin. Cian dice que os peleasteis por mi culpa. Dylan dice que este problema no se trata de ti. Varán dice que quiere protegerte. Dice que hablaremos de esto cuando todos se reúnan. Dylan llega a Gul. Termina el trabajo en la cocina. Dylan dice que vine a ayudar. Dice que has terminado todo. Él pregunta ¿por qué no entraste? Rose, no sé a dónde pertenezco. Quiere consolar a su madre diciéndole, ni siquiera sé dónde sentarme. Dylan dice que si la persona que amas está contigo, no importa dónde estés. Dylan, nosotros también tenemos una historia. También tenemos un nombre. Dice que no somos solo Karabey. Frat los escucha. Él viene hacia ellos. Gul dice, ¿querías algo? Frat dice que sí. Él toma tu mano. Lo lleva a la sala de estar. Dice que escuché tu conversación con Dylan. No estás en el limbo. La señora Azadeh dice, eres igual que Dylan en esta casa. Dice que seguirá así mientras quieras. Seguiré así contigo durante 50 años. Pero no para disuadirte. Hablan del señor Kudret y Varán Cian en el estudio. Mientras tanto, también entran Cian y Dylan. Cian se disculpa con Varán. Dice que estás tenso por mi culpa. Pero Varán dice que este asunto no tiene nada que ver contigo. El señor Kudret dice que usted quería dejar la escuela. Él pregunta por qué. Cian, Varán lleva la carga de la casa. Dice que quiere apoyarlo y compartir su responsabilidad. Varán siempre dice esto. Dice que siempre siento que estás conmigo. Varán dice que siento el apoyo de todos conmigo. Dice que siempre quise el apoyo de mi padre, Dylan, Frat y todos ustedes. Queremos que termines la escuela, dice. Dylan vuelve a enfermarse después de estas conversaciones. Cuando siente náuseas, sale apresuradamente de la habitación. Varán y los demás simplemente lo miran fijamente. Mientras tanto, Sabia habla con Avin sobre Dylan. Dice que la vio en sus sueños.
Avin está en tu mente porque se siente incómoda. Sabia llama a Dylan. Él dice, ¿estás bien? Desea que Sabia Baran te haya traído al hospital. Dice que Dylan debería consultar a un médico. Dylan le dice a Baran, acepto sus disculpas. Baran pregunta, ¿por qué te vas a disculpar? Me lastimaste. Dice que dijiste que no seré una buena madre. Baran dice que no, yo no dije nada de eso. Dice que dijiste que no puedo ser padre. Suena el teléfono de Sabia. La persona que llama es Hassan. Sabia dice que tiene trabajo que hacer. Hassan dice que quiere hablar sobre la licitación. Sabia dice que Frat se está ocupando de este problema. Cuelga el teléfono. Hassan pregunta, ¿cómo puedo impresionar a esta mujer? Mientras habla solo, Azadeh lo escucha. Dylan vuelve a sentir náuseas. Baran está muy preocupado por él. Dice que vayamos al médico. Pero Dylan no acepta. Dice déjame descansar y pasará. Mientras Arun mira las fotografías de Jasmine, Jasmine cuenta sobre la emoción del bebé de Cevdet y Cebrille. Jasmine se da cuenta de que Arun está enamorado. Rose llega a la cocina. Destiny hirvió menta y limón. Lo preparó para el estómago de Dylan. Cuando Azadeh se da cuenta de esto, su estado de ánimo mejora. Dice el anuncio de lo obvio. Kader dice que le hicieron una prueba y no hay embarazo. Le llevan el té a Dylan. Luego pregunta, ¿deberías ir al médico? Dylan mira a Baran. Baran dice que la mente solo tiene un camino. Dylan dice que soy muy bueno. Él pregunta, ¿puedes traerme el pastel que comí ayer? Baran se sorprende. Sabia está muy preocupada por Dylan. Dice que solo Baran puede llevar a Dylan al médico. Baran le prepara un pastel a Dylan en la cocina. Dylan llega a la cocina. Le dice a su madre que quiere ir. Baran, ibas a descansar. Él dice que ahora quieres ir con tu madre. Cansado de descubrirte. Él pregunta, ¿es esto un capricho o un capricho? Tienes razón. No puedo ser padre. Dice que todavía no tengo ningún juicio sobre ti. Él dice, ¿qué haré con él? Luego dice que los niños te llevarán con Sabian. Se enoja y sale de la cocina. Jasmine y Arun se sientan en el restaurante. Suena el teléfono de Arun. Pero él no escucha. Jasmine mira a Arun. Dice que está enamorado. Me pregunta si debería ayudarlo. También dijo que me ayudó mucho. Entonces Arun pregunta, ¿estás enamorado? Arun tiene un ataque de tos. Después de todo, no esperaba tal pregunta. Dylan se acerca a Sabia y le dice a su madre que no se encuentra bien. Su madre pregunta qué pasó. Cuenta que tuvo una discusión con Baran. Queríamos tener un bebé, dice. Dice que lo siento mucho. Dice mi cabeza, mi estómago, todo está muy mal. Mientras Baran habla con Frat, se da cuenta de que Sabia está llamando. Él la llama inmediatamente. Mientras tanto, Dylan también enferma y se desmaya. Sabia Dylan dice, hija mía, vuelve en sí por favor. Llama a Avin. Quiere colonia. Mientras intenta hacerla entrar en razón, Baran todavía intenta llegar a Sabia. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.